falta un minuto. Vamos a poner aquí el... Buenos días, que el Señor les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. No sé si se ve bien ahí, sí se ve claro, ¿verdad? ¿Se ve claro o no? Déjenme poner esta agüita aquí. ¿Cómo estamos? Que el Señor les bendiga. Les decía que, bueno, estamos muy contentos porque el día de ayer fue una fiesta mundial para todos los cristianos. Estuvimos celebrando el gran día, la resurrección de nuestro Señor Jesús. Estuvimos recordando nuevamente el momento en que Él venció a la muerte y donde dijo a la muerte, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Mire qué lindo, donde venció a la muerte, y mucha gente todavía honrando a la muerte, mucha gente todavía dándole honra a la muerte. La muerte, Cristo la venció, la burló, y el enemigo quedó totalmente atado, completamente humillado. Dice la Biblia que públicamente, delante de todos aquellos que habían dicho que Jesús no era el Hijo de Dios, que Jesús no era el Cristo, el Mesías que el pueblo esperaba. Qué hermoso, qué hermoso. Ayer muchos fuimos a la iglesia, dimos honra al Señor, hicimos ese gran culto, se puede decir. Yo me siento honrada, yo me siento contenta, la verdad, porque como hija de Dios sé que es un día tan especial que el Señor mismo, el Señor Jesús, fíjate, estábamos hablando el sábado que nos reunimos con el equipo de oración. Estábamos hablando cómo todo engrana, cómo todo encaja. Jesús mismo celebró la Pascua. La Pascua era la salida del pueblo de Israel de Egipto, del pecado, de la esclavitud. Y Jesús estaba a punto en esos mismos días, en esa misma semana, de a todos los gentiles, aún a los mismos discípulos, a los mismos judíos que eran cristianos, que se habían convertido al cristianismo, estaba también a punto de liberarlos por medio de la sangre de Cristo Jesús. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor para poner este momento en sus manos, esta hora. Padre amado, Padre misericordioso, en este día, Señor, venimos delante de ti, Señor, entendiendo, Padre, de que ha sido por pura misericordia que hemos abierto nuestros ojos en este día, Padre. Que ha sido por pura misericordia, Señor, que tú has permitido, Señor, que nuestros ojos se abran, porque el corazón no nos ha fallado, porque no nos ha fallado, Señor, nada, porque tú nos has dado el aliento de vida, Padre, para venir a alabarte y glorificar tu nombre, para entregarte este día, este momento, Padre. Recíbelo, Señor, recíbelo, Padre, y que llegue hasta el trono de la gracia, Padre amado. Aquí donde yo estoy, envía ángeles, Señor. Envía ángeles en este momento, Padre. Envía ángeles ahí donde están mis hermanos, Señor, en este momento, para aquel que no se ha levantado, para aquel, Señor, que no le ha amanecido todavía, Padre. Levántalo, Padre amado, para que puedas escuchar tu palabra, para que pueda honrar tu nombre, para que pueda venir delante de ti con temor y con temblor, Señor, delante de ti. Padre, la muerte está rodeando a muchas personas, Padre. Sin embargo, en nosotros, Señor, la muerte ha pasado de largo, porque tú no has permitido, Señor, que nosotros entreguemos y dejemos de vivir, Señor, en este momento. Padre amado, nosotros glorificamos tu nombre, Señor. Minimízame a mí para que tú te engrandezcas, Señor, para que tú fluyas en cada uno de tus hijos, Señor. Bendice a la hermana Martita Chapa con toda su familia, Señor, a su esposo. Bendice al Señor Santo, Señor, sus riñones. Haz tú que ellos, Señor, funcionen de la manera correcta, Padre amado.
Bendice a cada uno de los del grupo de oración, Señor. A cada familia, Padre amado. Gracias, Señor, te damos en este día. Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor le bendiga. Yo no sé cuántos están en la línea, yo no sé cuántos están ahí en este momento. Fíjate que el tema que traigo hoy es cuando Jesús te interceptó a ti o me interceptó a mí en la vida nuestra. ¿Por qué? ¿Por qué le habré puesto así a este tema? Bueno, porque estaba leyendo yo Lucas 24. Fíjate qué hermoso. Lucas 24, 13 al 35. Estaba leyendo yo cuando ya había pasado. Jesús ya había ido al Calvario. Jesús ya había ido a la cruz del Calvario. Jesús ya había muerto. Ya habían ido las mujeres a la tumba vacía. Habían encontrado la tumba vacía. Pero muy pocas personas hasta ese momento le habían visto. Era el momento en que Cristo ya había resucitado, pero se le estaba apareciendo a muchos, y a uno de ellos se le apareció a dos hombres que iban en un camino. Me imagino yo ese camino lleno de como una pradera, me la imagino yo, donde habían árboles grandes, donde podía la gente descansar, grandes rocas, me imagino yo, pero ellos iban caminando, iban de Jerusalén a Emaús. ¿Cuántos de nosotros hemos leído esa parte? Fíjate que estábamos viendo de que básicamente es un camino pero tan largo que eran millas y millas y millas de distancia para llegar a ese lugar. Entonces dice, vamos a leer aquí, y dice la Biblia así, dice la palabra de Dios que se lee honrando al Padre, al Hijo y a la preciosa persona del Espíritu Santo. Dice: y he aquí, dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Eso viene siendo alrededor de unas 7 millas y 11 kilómetros. Dice, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó a ellos y caminaba con ellos. Fíjate que algo hermoso. Estos dos hombres iban caminando. Dice que iban discutiendo, hablando qué era lo que había pasado. Y Jesús se le aparece de repente atrás de ellos, como un forastero, como una persona más, escuchando la conversación. Y este hombre, uno de ellos era Cleofas, y en la Biblia solamente se menciona a Cleofas 2 veces. Cleofas llegó a jugar un papel importante en la vida de Jesús porque era el papá de uno de los apóstoles, el papá de Santiago, y la esposa de él se llamaba María. Entonces esta era María, una de las 3 Marías a las cuales Jesús se le había aparecido cuando fueron, dice la Biblia, a aquel lugar para ponerle aromas, aceites aromáticos. Vamos a leer esa parte aquí mismo en Lucas 24. Dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Quiere decir que iban las 3 Marías: María Magdalena, María la madre de Jesús y María la esposa de Cleofas. Iban ahí, pero la Biblia menciona que iban otras mujeres con ellas, de las cuales no se menciona. Quiere decir que la Biblia ha mencionado que Jesús se le ha aparecido alrededor de 500 personas. Entre esas 500 personas estaban estas mujeres, de las cuales la Biblia no menciona los nombres. Escuchemos bien otra vez, y dice: trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Mire, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Esta piedra, si fuera el día de hoy que tuviera que moverse esta piedra,
Según los analíticos de la Biblia, dicen que se tendría que necesitar una grúa porque pesaba alrededor, eran las piedras que usaban en aquel tiempo para tapar las tumbas, y era una piedra que pesaba alrededor de 4,000 libras. Fíjate, 4,000 libras. 4,000 toneladas. Toneladas es algo bastante, que no, un hombre, 2 hombres, 3 hombres, y habían puesto como, póngale, unos 6, 7 hombres cuidando. Era imposible que ellos removieran la piedra. Era imposible que nadie removiera esa piedra, solamente el poder de Dios. El día sábado estábamos hablando de que si hacemos nosotros las cuentas, Jesús murió exactamente el día jueves, no murió el viernes como mucha gente lo dice. ¿Por qué? Porque el día tiene 24 horas. Si Jesús murió el día jueves a las 3 de la mañana, para el día viernes a las 3 de la mañana era un día. Para el día sábado a las 3 de la mañana eran 2 días. Y para el gran día, que era el domingo de resurrección, ese domingo tan hermoso que nosotros celebramos hoy día, entonces tuvo que haber sido ahí los 3 días. Eran en la madrugada cuando las mujeres, ¿por qué se cree que era en la madrugada a las 3 de la mañana? Les comentábamos en el día sábado cuando nos reunimos, les comentábamos que a las 3 de la mañana se le permitía al pueblo levantarse para poder hacer la oración de la madrugada, que es hoy, en el momento que también en el pueblo de Israel hasta el día de hoy se sigue haciendo la oración de las 3 de la madrugada. Entonces a esa hora las mujeres se habían puesto de acuerdo, ya habían preparado todo para el día de otra cosa, porque se supone también que es el jueves, porque Jesús muere el jueves a las 3 de la mañana. Luego que pasó todo el día en que fueron a pedir permiso para bajar el cuerpo, para todo esto, las mujeres estaban consolando a María. Luego empezaron a hacer las especies, pero todo en ir y venir, acordémonos que estaban ellos bajo el imperio romano. El imperio había que pedir permiso para llevarse un cuerpo. El cuerpo, cuando fue y lo depositaron ahí, ellas no habían tenido tiempo de hacer las especies. Las especies las hicieron para el día viernes, pero como en eso comienza el Shabbat, no hubo tiempo para poder ir a la tumba a ponerle los aceites aromáticos. Entonces dice, trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ella, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella 2 varones. Mire qué hermoso, 2 varones, 2 ángeles, dice, con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Mire qué hermoso. Jesús estaba interesado en que sus discípulos primeramente supieran y entendieran. Quería soplar en ellos la paz, quería soplar en ellos la fe, quería soplar en ellos la motivación de seguir adelante. Quería mostrarse a ellos y decirles que ahí estaba Él más vivo que nunca, que ese era el templo del cual Él hablaba, que en 3 días iba a ser edificado, porque el templo de ellos, acordémonos que dice la Biblia que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Jesús estaba preparando los templos de ellos, donde el Espíritu Santo estaba a punto de entrar y vivir en ellos, en los discípulos. Aquí dice que Jesús se le apareció a Cleofas
Y aquí no menciona el otro nombre de la otra persona que iba. Permítame un momento. Discúlpeme, perdóneme. Entonces dice, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Imagínense, iban tan entretenidos en la plática que ni siquiera se habían enterado que Jesús venía con ellos. Cuando nosotros vamos en un camino, nosotros siempre vamos viendo a los lados, a ver quién viene. Y ellos iban tan, pero tan ocupados, tan metidos en la conversación que no se cercioraron de esto. Ese es número uno, y esto nos indica que ese camino habitaba y caminaba mucha gente por ahí también. Entonces dice, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Aquí podemos ver varias cosas. Número uno, que Jesús tenía una gran relación con la familia de los discípulos. ¿Cuántos de nosotros hemos sido llamados por el Señor? ¿Cuántos de nosotros fuimos interceptados en algún momento de nuestra vida, así como ellos fueron interceptados aquí? Estaban a punto, la fe de ellos estaba. Fíjate que si nosotros leemos este capítulo, nos damos cuenta que la fe de ellos se había terminado. Ellos amaban a Jesús. Cleofas y este hombre amaban a Jesús y lo reconocían como Jesús, lo reconocían como el profeta, lo reconocían como el hombre que sanó, lo reconocían como aquel que había hecho mucho bien, pero que ahora ya dormía, que ahora él ya había muerto y no se daban cuenta de que él había resucitado para traer las nuevas de salvación y hacernos a nosotros partícipes de la vida que viene después de la muerte. ¿Cuántos artistas han muerto últimamente? Y mucha gente dice, si nosotros leemos las noticias o escuchamos las noticias, dicen, ya está en el cielo. ¿Será que realmente están en el cielo? Fíjate que ahí qué gran controversia. La gente dice, no, el infierno no existe, el infierno no es real, el infierno, no, pero sí saben que hay un cielo. Pero al cielo va solamente aquella persona que ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón. Claramente dice la palabra de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ahí todos estamos excluidos, nadie viene al Padre si no es por mí, dice la palabra de Dios. Entonces tuvimos que aceptar a Cristo Jesús, reconocer en nuestro corazón que hemos pecado, que hemos sido pecadores, que seguimos pecando, pero que el Señor intercede todos los días por tu vida y por la mía. Que el Señor está dispuesto a perdonar, está dispuesto a que tú cambies, está dispuesto a ayudarte a ti. Hoy, el día de hoy, el Señor está interceptando muchas personas que quizás están a punto de alejarse del Señor, que quizás su fe está menguando en este momento, que quizás tú crees que tu problema es mucho más grande que el poder que Cristo tiene. Eso es el enemigo poniendo a nosotros una ceguera espiritual. En este momento nosotros nos damos cuenta cómo el enemigo había enceguecido a estas dos personas para que no conocieran a Jesús, para que no le reconocieran. Dice la Biblia, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen.
El propósito de Jesús era aparecérsele a él, a Cleofas, a la otra persona, para que ellos se dieran cuenta que él estaba más vivo que nunca. Gloria al Señor. Pero mire cómo el enemigo había velado sus ojos, había puesto una venda en sus ojos espiritual. ¿Cuántos de nosotros en la vida que hemos recorrido, cuántas veces Jesús nos quiso interceptar, pero nosotros no le entendimos, pasamos de largo y no vimos? Quizás en aquel accidente que tuvimos y salimos victoriosos de ese accidente, quizás de aquella enfermedad que tuvimos. A pesar que el doctor nos dio malas noticias, salimos airosos de todo esto. Quizá en aquel trabajo que nos corrieron porque no nos convenía, porque algo iba a pasar, Cristo nos abrió puertas en otro lugar muchísimo mejor y vimos la mano de Dios, pero no pudimos ver a Dios. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que yo le estoy explicando en esta mañana. Así estaba pasando con Cleofas en ese momento. Cleofas estaba hablando. Jesús lo había interceptado en el camino. Jesús iba con él, no iba a la par de él. Iba a un lado de él, atrasito de él, cuidándolo en el camino, escuchando lo que ellos iban hablando, la discusión que ellos tenían. Pero ellos no le habían conocido. Mire que aquí podemos ver dos cosas. Podemos ver la fe de ellos que había menguado y podemos ver lo que el enemigo, como el enemigo, si el propósito de Dios, de Jesús, era que aparecérsele y que le conocieran, que le reconocieran. Y el enemigo se interpone en el camino. ¿Cuántas veces el enemigo también se interpuso en el camino y ganó la batalla? Porque tú y yo dejamos pasar de largo a Jesús. Tú y yo dejamos pasar de largo a Jesús en nuestra vida hasta que Jesús tuvo un gran momento, permitió que nos pasara aquel grande problema, permitió que nos pasara aquella grande enfermedad, permitió la muerte de alguien quizá en nuestra familia, permitió algo grande que nos abrió los ojos para poder ver que Él estaba allí, que Él estaba y está allí. Yo no sé si usted me está entendiendo. Póngame un amén ahí si usted está entendiendo la palabra de Dios. Yo no sé si estoy sola en este momento, no sé si hay alguien aquí conmigo, no lo sé, porque ahora las redes sociales han cambiado todo el sistema, que ya no sé quiénes están allí. Ya no sé quiénes están ahí, a menos que usted escriba, porque van desapareciendo los nombres. Solamente me dice cuántos hay, pero no sé quiénes están. Y si usted pone su nombre, o si usted pone ahí un amén, entonces aparece el nombre y yo ya sé que usted está ahí. Entonces dice así la palabra de Dios: mas los ojos de ellos velados para que no le conociesen. Mire a Maritere, gloria a Dios. Maritere está ahí. Dios te bendiga, Maritere. Y dice, y les dijo, ¿qué pláticas? Mire lo que le preguntó Jesús a ellos. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Mi hermanita Nelly Toyos, Dios le bendiga, hermanita Nelly Toyos. Mire lo que le dijo el Señor. ¿Qué pláticas son estas que tenéis vosotros? Jesús les hizo dos preguntas como para que le reconocieran la voz. ¿Cuántas veces Jesús nos ha hablado a nosotros y no le hemos reconocido? Nos ha hablado por medio de su palabra. Nos ha hablado por medio del mensaje. Nos ha hablado por medio de algún canto. Pero no le hemos entendido porque no nos ha amanecido. ¿Qué quiero decir cuando digo yo que no nos ha amanecido? Porque no hemos tenido un problema grande para que nuestros ojos se abran y saber que Cristo tiene poder y que el problema que podamos tener es más pequeño que el grande Dios que tenemos. Yo no sé si usted está entendiendo la palabra de Dios. Mire lo que dice aquí. ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros?
mientras caminabais? ¿Y por qué estáis tristes? Dos preguntas. ¿Qué pláticas son estas? Aquí se puede interpretar en dos formas. Jesús le está diciendo, ¿cómo? ¿Están dudando cuando yo les dije que yo iba a resucitar? ¿Que yo iba a vencer la muerte? ¿Que yo iba a ir a abrir un lugar? ¿Que yo iba a ir a pelear contra la muerte, contra el enemigo, para salvarlos a ustedes de sus pecados, para abrirles el camino, para yo ser el primero entre los muertos, entre resucitar, para que ustedes un día también resuciten? Esta es una interpretación que Jesús le estaba... Obviamente Jesús ya había oído la plática. Jesús sabía de lo que estaban hablando. Jesús sabía lo que ellos estaban discutiendo entre sí, pero también sabía que los corazones de ellos estaban tristes. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué nos indica a nosotros? Que la fe había jugado un papel importante en la vida de ellos en ese momento. Entonces, dice en el 18, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo, les hace otra pregunta. ¿Qué cosas? Mire, ¿qué cosas? Para que le reconociera la voz. Dice que las ovejas conocen la voz de su pastor. Pero ¿cuántos de nosotros, aún siendo cristianos, no conocemos lo que Dios nos está hablando? Porque seguimos fallando una y otra y otra y otra vez en lo mismo. Nosotros como seres humanos vamos a tener aciertos y desaciertos en la vida. Como seres humanos vamos a estar con problemas. Vamos a tener grandes dificultades. Vamos a tener grandes necesidades. Van a pasar cosas tristes en nuestra vida. Que pensábamos quizá en algún momento que el Señor se olvidó de nosotros. Pero Cristo está aquí hoy, contigo y conmigo. Ayer fue un día muy especial para todos los cristianos del mundo. En el pueblo de Israel hay muchos judíos cristianos que ellos celebraron la Pascua por dos razones: por la salida de Egipto y porque Cristo ya sanó y perdonó sus pecados. ¡Qué hermoso! Tú y yo estamos libres del pecado porque ya no somos cautivos del pecado. Nosotros pecamos porque somos seres humanos, pero una cosa es pecar consciente y otra cosa es pecar inconscientemente. Cuando nosotros pecamos conscientemente, es ahí donde hacemos alianzas con el enemigo. Es ahí donde nosotros trabajamos en conjunto con el enemigo. Pero cuando nosotros cometemos un pecado que es inconsciente, el Espíritu Santo está tocando a nuestro corazón, redarguyendo nuestra vida, tocando, motivándonos y abriendo nuestro conocimiento para enseñarnos que hemos pecado delante de Dios. Y es ahí donde nosotros venimos directamente delante del Señor, reconociendo que hemos pecado primeramente, reconociendo que tenemos a un Salvador, reconociendo que Cristo por su sangre nos ha hecho libres y que por su sangre nosotros hemos sido sellados, hemos sido apartados
apartados para ser un pueblo santo delante de Dios. Qué hermoso saber, Lupita decía el día sábado, pero hizo una oración tan bella que cada vez que ella hablaba, cada vez que ella mencionaba algo, el Señor iba abriendo en mi mente, todo lo que el Señor quería decir por medio de esa oración. Fíjate que Dios puede hablar muchas veces de miles de maneras, y en esas maneras somos las que nosotros, cuando nosotros somos hijos de Dios, cuando nosotros hemos conocido a Cristo, nosotros debemos de poner mucha atención en lo que los hijos de Dios hablan, para que una palabra de ahí sea una porción para nosotros. Yo no sé si usted está entendiendo la palabra de Dios. Yo no sé si usted está entendiéndole hoy lo que Cristo te quiere decir hoy. Cristo está interceptando tu vida hoy, en este momento, ahí donde tú estás. Quizás vas manejando, quizás ya amaneció donde tú estás escuchando, quizás apenas te vas levantando, quizás apenas te estás bañando, estás escuchando el mensaje, quizás en este momento estás en un rinconcito de tu casa, sentada en algún silloncito o sentada en tu cama. No sé dónde tú estarás, pero donde tú estás, donde yo estoy, Cristo está en este momento conmigo, y eso es algo muy bello, porque fíjate que aquí nos da a entender. Cuando yo leía esta palabra, yo me acordaba, yo decía, aquí Cristo habló conmigo también cuando me dijo: Lorena, cuando yo te llamé a ti, cuando yo te intercepté a ti, toda tu familia me interesaba. Mire qué hermoso, mire qué lindo. También Cristo te está diciendo lo mismo a ti, porque Cleofas era el padre de Santiago, uno de los apóstoles, aquel hombre que había decidido servir a Cristo. A Cristo le interesaba que la familia de ellos, la familia de los discípulos, también entendieran que Él era el Salvador, que su fe no había sido por nada, que no habían pasado esas grandes dificultades de persecución por cualquier cosa, porque había una esperanza para ellos. Mire qué hermoso, había una esperanza para ellos. Por lo tanto, acordémonos cuando Jesús también sanó a la suegra de Pedro. Mire qué hermoso, Jesús tenía una relación con la familia de todos ellos. Jesús tiene una relación con tu familia. Así nosotros veamos que nuestra familia hoy por hoy quizás no quiere, ellos también van a tener su momento con Cristo Jesús. Tú y yo tenemos que estar de rodillas delante de Él, saber escuchar la voz de Cristo, saber escuchar la voz de Dios, estar vigente en la palabra de Dios. Dice que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. El Señor nos va a alabar a nosotros. ¿Cómo nos va a alabar? Nos va a exaltar delante de la familia, nos va a exaltar delante de los nuestros, para que ellos puedan ver que Cristo ha hecho un cambio en tu vida, ha hecho un cambio en la mía. Y por lo tanto, mire qué hermoso, esto ayer me daba más fe a mí de decir, a pesar que yo pueda ver a mi familia lejos de los caminos de Cristo, Jesús aquí, este hombre era tan importante para Jesús, que Jesús era necesario que se le apareciera en el camino para que él lo reconociera como su único y suficiente Salvador. Quizá él ya había creído en Cristo antes, cuando él había visto el milagro. ¿Cuántos de nosotros creemos en Cristo cuando nos hizo un milagro, cuando nos contestó una oración, pero después pasó de largo? Así estaba Cleofas en ese momento. Iba triste, no lo digo yo, lo dice la palabra. Y dice, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. Le dijeron, de Jesús Nazareno, porque Jesús era muy conocido en todos esos lugares. De Jesús Nazareno. Y ellos estaban sorprendidos que él no sabía. Él era el único. Si se supone que ese camino venía de Jerusalén y todo esto había pasado en Jerusalén, ellos no entendían cómo es que Jesús, viniendo de Jerusalén, no sabía lo que había pasado. Entonces dice, de Jesús Nazareno, que fue, mire, estaban hablando en pasado, que fue varón, fue varón profeta, como lo tienen los musulmanes, como un profeta, como lo tienen aquellos que el enemigo ha usado para poner una venda en los ojos.
como nosotros pensábamos antes, cuando no le conocíamos al Señor. Todos aquellos que han reconocido que Cristo es poderoso, que Cristo es aquel que murió en la cruz del Calvario, que resucitó y que ahora está sentado, pero que a mí no me puede perdonar, porque el pecado que yo he hecho es muy grande. No, Cristo perdona todo pecado. Dice que Él nunca va a rechazar un corazón contrito y humillado delante de Él. Yo no sé si usted me está entendiendo. ¿Cuántos de nosotros antes pensábamos y decíamos, sí, Cristo sanó a aquel hombre, Cristo sanó a aquella mujer, Cristo abrió los ojos de aquel hombre, pero abrió. Hoy puede abrir nuestros ojos espirituales también. Hoy Cristo quiere abrir tus ojos espirituales, quiere darte sanidad del alma. No solamente física, sino del alma. Cristo quiere hoy entrar en tu vida. Probablemente has cerrado la puerta. Probablemente por aquel problema, aquella enfermedad, has pensado que la enfermedad es más grande que aquel que tiene todo poder. Todo poder está sujeto en sus manos. Él es el dueño de la vida. Si Él quiere, nos da vida. Y si Él quiere, nos la corta la vida. Qué hermoso es saber que nosotros no estamos yendo a nadie más, sino directamente a Jesús para entrar a la diestra del Padre, para que un día tú y yo también resucitemos en aquel día y estemos juntamente con Él. Y mira lo que dice aquí. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús, Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso. Mire, poderoso. Reconocían el poder de Dios. ¿Cuántos de nosotros y cuántas iglesias reconocen el poder de Dios? El poder de Cristo, pero Cristo no habita en la iglesia. Porque el pastor dice, mi iglesia, mi congregación, mis feligreses, mi mensaje, el San yo. Y Jesús está de lejos mirando. Jesús está en la puerta mirando. Así como iba con ellos, atrás de ellos. No iba en el camino. Aquí no dice que iba a la par, dice que iba oyendo. Y desde el momento que ellos no le habían visto, era porque Él iba atrás de ellos. Entonces dice, fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Me imagino qué tristeza para el Señor Jesús. Ahí Jesús confirmaba de que era necesario que Él apareciera a todas estas gentes con las que Él había tenido una grande relación. Era necesario, y esto me pongo a pensar, si a veces nosotros en algún momento de nuestra vida se nos hace difícil y se nos olvida que un día Cristo nos interceptó por alguna situación, por alguna necesidad, y ahora le hemos olvidado, cuánto no más la gente que sus ojos están sellados espiritualmente, que su vida está tan alejada y apartada de Dios que no quieren saber de Dios. Por vida mía, por vida, Dios mío, ¿cómo es posible que el tiempo es de Dios y a Él no le damos el tiempo? ¿Cómo es posible que nosotros no le demos ni nos acordemos de Cristo? Muchos cristianos no fueron a la iglesia ayer. ¿Por qué? Porque se quedaron con su familia, buscando los huevitos de Pascua. Porque ya habían ido el domingo pasado. Porque les agarró la tarde. Porque trabajaron por tantas cosas. Pero ¿sabes qué? Ayer fue un día muy
especial para todos los que hemos dado ese paso de arrepentimiento, a todos aquellos que un día nos pusimos de rodillas cuando el Espíritu Santo nos tocó y dijimos: yo creo en Cristo Jesús, yo creo, le creo. No le he visto físicamente, no le puedo ver físicamente. Hay un canto que dice: aunque mis manos no puedan tocarte, aunque mis ojos no puedan verte, yo sé que estás aquí. ¿Cuántos de ustedes saben que Cristo está aquí hoy, en esta mañana? Porque estamos glorificando su nombre, estamos dándole nombre al que un nombre se merece. La gloria es toda para Cristo, la gloria es toda para Él, solamente para Él. Y mire, y dice aquí, entonces dice: poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernadores, dice, y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Fíjate que antes crucificar a alguien era una abominación. Crucificaban al más perverso, al más malo, y a él lo tuvieron entre ellos. Dice: pero nosotros esperábamos. Mire, aquí viene otra vez la fe, falta de fe. Jesús ya había hablado con todos ellos. Jesús ya se había reunido, porque la Biblia dice que cuando ellos hacían las reuniones, después todos comían. Me imagino que la familia de todos los discípulos, ellos estaban compartiendo el alimento con todos ellos. Unos cocinaban, otros servían, otros esto en lo que Jesús les predicaba. Y aquí dice: pero nosotros esperábamos que Él era, esperábamos pasado, y que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Él no sabía que Cristo ya había resucitado. No sabía que el mismo Cristo estaba hablando con él. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Esto, cuando yo lo leía, yo decía: Señor, gracias, porque un día me interceptaste a mí como interceptaste a Cleofas en aquel camino que yo iba perdida, en aquel camino que yo sabía que Cristo había vivido, que Cristo había resucitado, pero que lo hacía tan lejos de mí. Pero ahora, Señor, mis ojos ven, mis ojos espirituales pueden verte. Yo puedo sentirte hoy, en esta mañana, en mi corazón. Dice: aunque también nos han asombrado unas mujeres, entre ellas estaba la esposa de él. Entonces, por eso él estaba hablando así. Dice: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros. Por eso dice él así, de entre nosotros, porque era la esposa de él. Era una de las Marías, la esposa de él, de las que iban con las otras dos Marías, la madre de Jesús y María Magdalena, la hermana de Lázaro. Entonces dice: unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Mire, ¿a cuántos de nosotros nos han dicho que Cristo vive? Pero estamos como Cleofas. Cristo hizo aquel milagro con aquella mujer. Cristo abrió aquellos ojos de aquellos ciegos. Cristo enderezó piernas. Cristo dio palabras de confort. Cristo sacó la calentura, la fiebre de una mujer. Cristo sanó a una mujer de una enfermedad femenina. Cristo hizo tantas cosas, pero no lo puede hacer por mí. Claro que Cristo lo puede hacer. No estemos como Cleofas. Cleofas estaba triste porque le amaba a Cristo. Probablemente tú estés triste hoy porque le amas a Cristo, pero no ves la salida. Cristo está contigo.
Cristo no te ha abandonado. Cristo está hoy más vivo que nunca. Dice que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron. Y fueron algunos de los nuestros. Ahí entra el hijo de Él, Santiago, Pedro, Juan. Porque todos fueron. En los que iban primero corriendo, dice la Biblia, los menciona que era Juan y era Pedro. Pero todos venían detrás. Entonces dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer. Fíjate que aquí como el Señor estaba triste, su corazón, porque a pesar de que Él les había explicado, digamos que en una manera íntima, en una manera secreta, ellos conocían más de Cristo que quizás todo el mundo de afuera, porque a todos los demás Él les hablaba los mensajes de salvación, pero con ellos había tenido un vínculo más íntimo. Había comido con ellos, quizá había dormido en la casa de ellos. Les había explicado algunos secretos. La Biblia habla de que Cristo dijo algunos secretos a ellos, pero que les pidió no revelarlos. Esta familia, Cleofas, estaba dentro de esa familia más cercana. Y sin embargo, por eso el Señor le dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer, todos los que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, escuche esta parte de aquí, mire lo que dice. Y comenzando desde Moisés y siguiendo todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que decía. Cristo les estaba predicando a ellos. Y muchos cristianos dicen, no, el Antiguo Testamento para nosotros está abolido. El Antiguo Testamento ya para nosotros no. Cristo les estaba hablando del mismo y recordándoles lo que decía, especialmente en Génesis 3:15. Mire lo que dice. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el carcañal. ¿Cómo es posible de que Cristo les había dicho que era necesario que viniera un Salvador? Desde Génesis, desde el principio de la Biblia, ya se estaba hablando de Cristo. Iba a venir un Salvador a redimir al pueblo de ellos. Yo no sé si usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo. Y a raíz del problema de Adán, a raíz de la equivocación, de ese grande pecado que ellos cometieron, mire lo que dice, espinos y cardos te producirá y comerás planta del campo. Dios maldijo la tierra, por lo tanto iban a salir espinos de muchas plantas. ¿Y qué fue lo que le pusieron a Cristo en la cabeza? ¿No le pusieron una corona de espinas? ¿De dónde salieron las espinas? De los espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. ¿Entiende ahora lo que le estoy diciendo? ¿Entiende ahora lo que el Señor le está hablando en esta mañana? Ponga atención. Escuche la palabra de Dios. Póngame ahí un amén para saber que usted está ahí. Yo no sé si usted está ahí. Entonces dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Mire, lo que de él
decían, recordándoles que era necesario. Fíjate que escuché a un pastor predicar y decía él algo muy importante. Tú lees Daniel, lees Apocalipsis y lees el periódico de hoy, los tres concuerdan. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que todo profecía se está cumpliendo. Toda la profecía ya está echada, ya está dada. Lo único que falta es que Cristo levante a su iglesia, levante a sus hijos. Quizá unos estaremos vivos, otros ya duermen, o quizás para ese momento usted y yo ya estemos durmiendo y nuestros ojos sean abiertos para irnos juntamente con Cristo. Yo no sé si usted está entendiendo esta palabra, lo que Dios le está hablando a ellos. Jesús le estaba predicando lo que yo le acabo de leer. Y dice, llegaron a la aldea a donde iban y él hizo como que se iba lejos. Mire, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. ¿Nosotros hemos invitado a Cristo a nuestra casa o hemos dejado que se vaya de largo? Hemos dejado que Él pase de largo. Oh sí, Cristo me habló. Cristo me encontró. Cristo me perdonó. Pero todo en pasado. Cristo vive en mí. Cristo vive en mi hogar. Decía alguien que una vez un pastor llegó a la casa de alguien, de una familia. Y la familia le dijo, pastor, quiero invitarlo a comer. Justo hemos hecho un platillo rico. Venga, siéntese a la mesa con nosotros. Y el pastor dijo, quiero orar antes por tu casa, pero llévame a los cuartos. Y ellos se quedaron, ya, llévame a los cuartos, llévame al armario, llévame a la cocina, llévame a tu sala, llévame a tu jardín para orar por todo ello. Y ellos dijeron, ¿por qué, pastor? Para que Él sea el dueño de esta casa y Él sea el que habite siempre aquí. Mire qué hermoso. ¿Cuántos de nosotros nos han invitado a las casas y ni siquiera hemos orado? Solo por el alimento, y a veces hasta se nos olvidó orar por el alimento y nomás lo metimos a la boca y no bendecimos esa familia. Nosotros debemos de bendecir a todas las familias que en alguna ocasión nos han abierto las puertas de su hogar. No para ir a criticar cómo viven o cómo están, sino para compartir juntos. Y mire qué hermoso lo que dice. Y aconteció, dice, que estando sentado con ellos a la mesa, se ve que llegó a la casa de Cleofas aquí, mire. Entonces dice, y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Fíjate que, ¿por qué será que muchos dicen que cuando él partía el pan le reconocían? ¿Será porque él oraba de una manera especial? ¿Será que porque él era zurdo y en ese tiempo no se veía la gente zurda? Yo cuando leo la Biblia me pongo a pensar tantas cosas. Yo me meto dentro de la Biblia. Me meto dentro de ese pasaje para ver todo el panorama, para ser parte del panorama, para pensar de la manera que ellos pensaban antes. Porque no es la primera vez que dice la Biblia que cuando él parte el pan, sus ojos son abiertos y le reconocen. ¿Por qué?
¿Será que él decía alguna palabra específica cuando agarraba el pan? ¿Será que él levantaba sus manos o las ponía así o las ponía así o miraba al cielo? ¿Qué hacía Jesús? Porque de otra forma, aunque lo tuvieran enfrente, no le conocían hasta que partía el pan. Entonces dice, y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba? Mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras, ¿cómo no le conocimos? ¿Cómo no le entendimos? Ahora Él te está hablando a ti por medio de su palabra. Por eso cuando nosotros oigamos que dicen que el Antiguo Testamento, todos, fíjate que Jacob, Abraham, Jacob, Isaac, Moisés, Elías, Eliseo, Daniel, Jeremías, Ezequiel, David, Salomón, todos aquellos hombres, aquellas mujeres del Antiguo Testamento, dicen que saludaron de lejos, de lejos. ¿Por qué? Porque ellos creyeron en Cristo. Ellos creyeron de que Cristo iba a nacer, de uno de ellos, que el Salvador del mundo iban a nacer. Entonces era necesario que cuando Cristo murió en la cruz, dice la Biblia, en 1 de Pedro 3, que Él bajó al Seol, bajó al seno de Abraham a tomar lo que era suyo, porque era necesario que por su sangre también ellos fueran redimidos. Mire qué lindo. ¿Sabe por qué me dan ganas de llorar a mí? Porque yo digo en mi corazón, Señor, ¿por qué yo no sentí esto antes? ¿Por qué mis ojos no fueron abiertos antes? Si tu amor es tan grande para cada uno de nosotros, perdóname. Perdóname por todo lo malo que yo haya hecho. Porque estaba como Cleofas, que no te entendía, que no sabía lo que hacía. Y dice aquí, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, mire, volvieron, se regresaron, tenían fuerzas, tenían fe, tenían alegría, tenían el regocijo de que ellos también eran testigos fiel de que Cristo había resucitado. Y dice, y volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11. ¿Por qué menciona 11? Porque aquí ya no estaba Judas. Dice, y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado. Y eso es lo que tú y yo tenemos que decir ahora, ha resucitado. Cristo vive y vive para siempre. Y tu familia, así como Cleofas, así como Jesús, le interesó que Cleofas le conociera, que Cleofas también le conociera y su fe no menguara. Así le interesa a Cristo tu familia hoy. Así es que toda tu familia está en la agenda de Dios. Cristo va a usar a alguien, va a usar un mensaje, va a usar una situación. Acuérdate, va a usar algo que quizás no nos va a gustar,
Va a levantar gente para que pueda hablarle a tu familia. Quizá nosotros mismos no podamos. Porque dice el mismo Cristo, dijo, nadie es profeta en su propia tierra. Los hermanos de Cristo en carne no le creían, se burlaban de él. Pero dice, reunidos, y ellos decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido, escuche bien, al partir el pan. Eso me hace pensar a mí, por eso les decía yo, ¿qué hacía Jesús? ¿De qué manera partía el pan? Quizá lo agarraba con delicadeza, porque quería que ellos entendieran que así era el cuerpo de él. Quizá, como dije yo anteriormente, decía alguna palabra antes de tocar el pan. Quizá era zurdo, no lo sé. Entonces dice, y cómo le reconocieron al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, otra vez, mire qué lindo, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros, que es el Shalom, la paz de Dios a ti y a mí. Que el Señor les bendiga, que la paz de Dios esté con ustedes y se quede conmigo. Le vamos a dar gracias al Señor. Voy a poner un canto que me gustaría que escucharan. Este canto es para todo cristiano. Este canto es para usted y para mí. Este canto fue el primero que puse hoy en la madrugada. Hoy en la madrugada puse ese canto porque le dije, Señor, yo creo en tu palabra. Yo creo en ti, Señor. Creo que tú estás más vivo que nunca. Háblame, Padre, y úsame grandemente a mí el día de hoy. Mire, quiero que ponga atención a este canto tan hermoso. Escuche el canto. Al sol subir de mañana y dijo al mar, solo puedes llegar hasta aquí. Sí, Señor. Y le enseñó a la luna a esconderse hasta la noche, y a la estrella con su mano colocó. Yo sé que mi Cristo vive. Oh, yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive. El mismo Dios que creó el universo corre hacia el débil, el cansado, el herido, y esas tiernas manos que siempre me sostienen a la muerte y al infierno. Cristo, sí, Señor. Yo sé que mi Cristo vive. Oh, yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive.
mis pecados perdonar, sí, Señor. El precio de mi pecado con su vida fue pagado. Vacía está. Oh, yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive, su creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive. ¿Cuántos sabemos que Cristo vive? Yo creo que Cristo vive y Él está conmigo hoy. Él está contigo hoy. Él está más vivo que nunca. El enemigo ha quedado burlado y atado delante del pueblo de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a cantar. Vamos a darle gracias al Señor con este himno detrás de nosotros. Incline su rostro ahí donde está. Obviamente si va manejando, yo sé que no puede, pero unámonos en oración. Vamos a darle gracias a Dios por ese regalo tan hermoso que nos dio. Padre amado, Padre misericordioso, en esta mañana, Señor, hemos dado tu palabra, Señor. En esta mañana tu palabra ha sido clara para cada uno de nosotros, Señor. Para aquel que te quiera recibir. Para aquel que quiere, Señor, que tú le acompañes. Para aquel, Señor, que quiere que tu presencia, tu shalom, esté con cada uno de nosotros, Señor. Yo quiero, Padre. Yo quiero, Padre. Así como te interesó, Señor, la vida de todas estas personas que formaron parte importante de tus siervos, Señor. Así te ponemos a toda nuestra familia, Padre, para que ellos también te conozcan un día, para que tú, Señor, seas su Salvador, su sanador, para que tú seas, Señor, su Dios, Padre amado. Nosotros sabemos que un día, Señor, te veremos cara a cara, Señor, que un día, Padre Santo, veremos tu rostro, Señor. Así como ellos vieron, Padre Santo, así nosotros te veremos, Señor y Dios Altísimo. Y oraremos y daremos honra y gloria, Señor, cara a cara a ti, Señor y Dios. Por ahora, Señor, esperamos en ti, Señor. Por ahora, Señor, esperamos en ti, Señor, ese gran día. Por ahora, Señor, hemos creído en nuestro corazón, en nuestra mente, que tú eres el Dios Todopoderoso, que tú eres, Señor, el Cristo, que tú eres el que ha resucitado. Y hemos sido testigos fieles de que esa tumba está vacía, Padre Santo, que tú has vencido la muerte, que tú has vencido, Señor, y has avergonzado públicamente al enemigo. El enemigo no tiene poder, no tiene autoridad contra ti ni contra tu pueblo, Padre amado. Oh Altísimo Rey de Gloria, te entregamos a toda nuestra familia, Señor, desde el más pequeñito hasta el más anciano, aún aquellos, como decimos siempre, que no hemos de conocer, Padre amado, que nuestros ojos no verán, Padre Santo. Nuestras generaciones te las presentamos delante de ti, Señor, para que levantes hombres y mujeres justos, rectos, temerosos delante de ti, mujeres sabias, mujeres virtuosas, mujeres, Señor, que te teman, Padre Santo. Oh Altísimo Rey de Gloria, en esta mañana, Señor, te decimos gracias. Gracias, Jesús, por ese día tan hermoso, porque tú has hecho todo
por mí, por nosotros. Tú has hecho todo, hecho está, Padre Santo. Ahora solo falta que nosotros caminemos por ese camino recto, por ese camino que nos va a llevar hasta la salvación, por ese camino, Señor, dejando un buen legado, dejando un buen testimonio, dejando, Señor, nuestra vida en tus manos, bendito Dios, nuestra casa en tus manos, nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras debilidades en nuestras manos. Si hemos pecado delante de ti, Señor, ahora, Padre Santo, venimos delante de ti, Señor, para que tú tomes control, para que tú tomes, Señor, control y vivas y habites con nosotros, Padre amado. Oh Altísimo Rey de Gloria, que tu shalom esté con todos nosotros, tu pueblo, Padre amado. Gracias, gracias Jesús. A ti te damos toda honra y toda gloria, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Comparta este devocional. Si usted cree que estos devocionales son de gran bendición para usted, compártalos. Que no le dé pena que su amigo, su amiga, que alguien lo vea. Que vean que usted es cristiano, que vean que usted cree en Cristo Jesús. Tal vez este mensaje le pueda llegar a alguien, a motivar a alguien que está desmotivado como Cleofas, que está desmotivado como alguien que quizás el mismo Jesús tuvo que aparecérsele para darle vida y darle palabra y darle abundancia, darle esperanza de que Él un día estará juntamente cara a cara con nosotros, con su pueblo. Que el Señor les bendiga, que la paz de Dios esté contigo. Amén.